Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura tubular de 7 pernos, aparentemente muy normal como otras que os he ofrecido, pero esta tiene la particularidad de que se puede desmontar. Fijaros, trae un tornillo en la parte trasera que, si no me equivoco, nos va a permitir desmontar el mecanismo y ver su interior, cosa que con este tipo de cerraduras no es lo habitual. Lo habitual es que vengan selladas como esta de aquí con un perno y no se puedan desmontar. Aparte de eso, no es una apertura nada sencilla. He intentado varias veces hacer un tensor casero y utilizar un tensor comercial que tengo y no lo he conseguido. Se patinan, se escapan. Es una cerradura que requiere bastante tensión, mucho retoque. No es nada fácil, pero recientemente he recibido esta herramienta comercial. Es un tensor de Multipic, el SP71, que diseñó mi amigo Locknoob, una máquina diseñando herramientas, y no sé si por los bordes afilados que tiene o por las dimensiones encaja muy bien y me permite hacer tensión alta y sostenida para conseguir la apertura. Lo he abierto una vez y lo que voy a intentar ahora va a ser hacer de nuevo la apertura y desmontarlo para que veáis cómo es por dentro. Vamos a ello. Bueno, aquí lo tenemos colocado en el aprieto. No tengo la llave, evidentemente, de este cilindro, y lo que voy a hacer va a ser colocar el tensor. Ahí está, vamos a hacer zoom, tensión alta. Y lo que pasa es que con tensión alta estos cilindros no funcionan bien porque tenemos que distensionar para conseguir mover los pernos, si no se quedan muy atascados. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos allá. Voy a moverlo al menos una posición. Si veo que tarda mucho, dejaremos con una. Habitualmente estos cilindros abren a 90 grados, que es ganzúarlo 2 posiciones. Si veo que la cosa va bien, pues lo ganzúo 2 posiciones. Más que todo por no alargar la apertura y el vídeo. Ahí el segundo ha hecho un clic muy claro. Vamos a ver. Es una posición muy incómoda por no tapar la cámara, por no poner mi mano delante. Aquí vamos a ver. Creo que he pasado, sí, he pasado el sexto. El segundo sigue en su sitio. Séptimo pide. Ahí se me ha escapado, pero ahí ahora sí lo he colocado. Sexto. El problema es el que os digo, que hay que trabajar con tensión muy alta. Sexto colocado, quinto. Y si hacemos tensión muy alta, cuarto, un clic. Son muy difíciles de colocar. Vamos con el primero. Primero un clic. Segundo está colocado, tercero pide. Vamos a ver. Creo que queda solo el tercero, que está en la posición más difícil. No se mueve nada. Distensiono. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Lo he pasado, he distensionado y lo he recuperado. Vamos a ver qué más hemos perdido. Cuarto, un clic. Sexto. Parece que están todos. Vamos a ver. Tercero, yo os digo que no es nada sencilla. Ahí está. He tocado el cuarto y giraría una posición. Bien, ahora vamos a intentar. Son solo 6 pernos. Vamos a ver si podemos moverlo a otra posición. Es una apertura muy incómoda por cómo se comporta el cilindro. Se mueven los pernos. Si lo comparáis con cualquier otra apertura de tubular, seguro que esa otra es mucho más elegante. Y la tensión tiene mucho que ver. Vamos a ver.
Ahí he pasado el sexto, ahora sí lo he colocado. Primero un clic, ahí un clic en el cuarto. Ahora son solo 6, lo cual facilita mucho la apertura. Este segundo parece que pide. Se escapa la ganzúa porque los pernos tienen la cabeza redondeada. Este es el último y ahí generalmente con 2 posiciones y 90 grados los mecanismos suelen abrir. Lo tendríamos ya ganzuado. Bueno, no lo voy a volver hacia atrás porque es un suplicio. Fijaros en mi dedo marcadas el tensor. Hay que hacer mucha tensión y lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar desmontarlo. Seguramente saldrá todo volando. Como no tenemos la llave, no importa demasiado. Podemos recodificarlo como queramos. Pero bueno, vamos a ver si no perdemos nada. Vamos a soltar este tornillo. Y me imagino que sale todo por detrás. Ahí está. Ahí está, empieza a salir. Fijaros, este sería el cuerpo. No tiene nada. Y este sería el mecanismo. Aquí tenemos el rotor. Vamos a hacer zoom. Esta parte de aquí es la que permanece fija porque el tornillo la ancla al cuerpo y esta parte de aquí sería el rotor. Aquí tenemos los pernos que presionan la llave y hemos estado presionando nosotros desde fuera. Como veis, han quedado a diferentes alturas en la línea de corte y ahora deberíamos de ser capaces de quitar los pernos. Están desordenados, realmente me da igual. Vamos a decir que este es el primero. Vamos a ir sacándolos ahí. Este el segundo. Son normales. Suelen tener un lado plano, lo veremos ahora, y un lado redondeado. En un lado es el que está en contacto con la llave y el otro con los contrapernos. Y lo que vemos ahí al fondo son los contrapernos. Deberíamos de ser capaces de sacar el rotor. Ahí está. Como veis, atraviesa este cuerpo que está solidario al cuerpo de la cerradura y llega hasta el actuador. Se gira y ahí mueve el actuador. Esto sería el rotor. Ahí lo tenéis. Esta parte de aquí y esta de aquí sería la línea de corte y estos son los contrapernos con los muelles. Vamos a ver. Vamos a hacerlo así. No sé si lo estoy haciendo bien, pero los contrapernos son todos iguales. Y son todos normales. Este tipo de cerraduras con spools o un perno de seguridad cerrado ganan mucho en dificultad. Ahí dentro tenemos los muelles, vamos a sacarlos. No van a querer salir, solo alguno de ellos, pero suficiente para que veamos cómo son. Hay un muelle en cada alojamiento, exactamente igual que en cualquier cerradura convencional, solo que aquí la línea de corte sería esta. Y ahí es donde se interponen, hay que colocar metiendo todos los pernos que originalmente están hacia afuera y el contraperno está ocupando la línea de corte. Hay que bajar el perno hasta hacer coincidir y que meta el contraperno en el cuerpo. Creo que es curioso para los que no han visto nunca cómo funciona una cerradura tubular. Bueno, y este ha sido su ganzuado. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.